Buenas noches, tengan todos ustedes. Nos da mucho gusto ver la presencia de los poderes públicos el día de hoy, la presencia del magistrado Juan Rodríguez Ubiarte, en representación del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, la compañía del diputado Rodrigo de la Rosa Ramírez, compañero de muchas horas precisamente en este camino. Nos da gusto que nos acompañe en representación del Congreso. Saludo la presencia del general de Brigada de Estado Mayor, Leopoldo Noel Gaitán Ochoa, jefe de la Quinta Zona Militar, general de División Piloto Aviador, José Manuel Arturo García, licenciado Fernando Rodríguez García, secretario del Ayuntamiento, licenciado Enrique Carlos Valles Zavala. ¿Qué pasa? Líderes sociales, importantes líderes sociales, importantes líderes empresariales, diputados, expresidentes municipales, nos honra su compañía y su presencia, medios de comunicación, directivos y periodistas. Saludamos la presencia del licenciado Fernando Baeza, el gobernador del Estado, licenciada Claudia Cristina Garza Sáenz, esposa del gobernador, licenciado Reyes Baeza. Bienvenida. Saludo con mucho aprecio la compañía del ingeniero Javier Garza y su esposa, Aida Méndez. Muchas gracias. La presencia valiosa del señor gobernador, licenciado César Horacio Duarte Jaques. Honorable Ayuntamiento de Chihuahua, este día vengo a entregar el tercer informe de gobierno de la Administración Municipal en un ambiente inédito. Informo con el respeto que nos merece el momento tan difícil que vivimos como comunidad, cumpliendo así con la obligación constitucional de rendir cuentas del mandato que los ciudadanos le otorgaron en las urnas. Las obras y las acciones tienen su voz propia. Dejemos que hablen por ellas mismas y escuchemos el espíritu de nuestra época. Como alcalde, asumo el juicio del tiempo, el veredicto de los ciudadanos, la resolución de la comunidad. Asumo las responsabilidades inherentes al ejercicio del cargo que los chihuahuenses me otorgaron. Cargo en el que he procurado conducirme con rectitud y buena fe, siempre mirando por el bienestar de todos y en especial de quienes más lo necesitan. Hacer comunidad es la manera en que entendimos nuestro proceso. Nos propusimos recuperar espacios públicos utilizados para la maldad y la violencia como la mejor forma de reconstruir el tejido social y así darle valor y dignidad a la relación humana. Para ello, era fundamental ofrecer un nuevo entorno amable y seguro, un ambiente que motive la convivencia, dar cabida a los sueños y anhelos de todos, donde se propicie el deporte y la recreación en familia, generar una nueva dinámica social fincada en el aprecio y la preocupación por los demás, y no en la superficialidad de lo material. Llevar a la práctica este ideal significó una amplia convocatoria a la intervención social y una clara política de equidad. En sumar, encontramos el camino y la mejor estrategia para hacer que los beneficios del progreso y la modernidad alcanzaran para todos. Muchas voces se alzaron con admirable entusiasmo. Trabajamos juntos en construir una ciudadanía que ha comprendido que la democracia significa hablar, participar y ser parte de las decisiones. Encontramos en el espíritu solidario la capacidad de conocernos, reconocernos y respetarnos. Con esta visión, todas las obras y acciones cobraron sentido. Niños alegremente sorprendidos de conocer y disfrutar una alberca desbordada de risas y sueños. Jóvenes refugiados en la soledad que por primera vez entraron a los gimnasios a practicar box, karate y otras actividades que los redimieron de un silencio forzado por la exclusión, para recobrar la confianza social y sacar adelante
el gran desafío de brindar seguridad. Una comunidad en armonía, dispuesta a disfrutar en familia de la belleza del medio ambiente. Familias y amigos admirando las exposiciones gráficas y escultóricas del centro de la ciudad y fotografiando el instante para la posteridad. El centro histórico, centro de nuestros recuerdos, de nuestra memoria, como la geografía del encuentro de todos, que nos une, nos reúne, un punto en donde las diferencias se diluyen. La inseguridad, la dispersión y la indiferencia dieron paso a la confianza, la cohesión y el reconocimiento mutuo. El cálido murmullo humano acalló el rugido de las balas. El bullicio pobló el sordo silencio del temor. Despertó el orgullo de que sabemos ser mejores personas, más de lo que creíamos. Amigas y amigos, la tragedia que nos ha tocado sufrir es palpable en una comunidad que se duele del dolor de los demás. Ante el fatal accidente del sábado pasado, como muchos de los aquí presentes, la reacción humana, la del ciudadano, fue acudir de inmediato a brindar auxilio a las víctimas. Como autoridad, estar en todo momento a su lado. Con tan terribles hechos, el lenguaje se vuelve mudo. ¿Qué decir? ¿Qué verbos y qué adjetivos sirven para dar consuelo a heridas tan profundas? Las palabras no alcanzan para expresar el profundo sentimiento de tristeza que nos embarga y que compartimos al verlos sufrir. A los familiares y amigos que sufren la pérdida de un ser querido, nuestro más sincero abrazo y profundo deseo de que encuentren en su memoria y recuerdo pronto la paz.